Hermana, en el capítulo 13 de Mateo, nos mira que Jesús está papeando diferentes parábolas y comparando el reino de cielo con diferentes otros aspectos, ¿no? Y él llega en el capítulo 13, versículo 44, y te avisa, el reino de cielo, de manera un tesoro escondido de un conuco, cual un gente halla y esconde y en gozo, para motivo 16, esta va y te vende todo lo que es tin y te compra el conuco ei. Aquí nos mira que Jesús está comparando el reino de cielo con un hombre que haya un tesoro escondido. Si nos por imaginar cuadra, ahora un gente está trabajando de un conuco y te haya un tesoro, esta parece manera una película, ¿no? Esta pone mi pensa nombre de una manera en busca de tesoro escondido. Ahora bota mucha, bota fantasía, o vivía con un mapa del tesoro, que botín que va y busca, entonces bota, ¿quién allí junga de seis? Yo inventar que tiene un tesoro, un camino, entonces bota va y busqué, y después que vos ayer bota, pero tiene que pasa yendi aventura, promete que vos llegan a el tesoro, entonces bota pensa, wow, madre mi pues haya el tesoro. Y a hoy en día, por tal, nota algo común para nos haya tesoro no escondido. Pero rumana vos saca un tiempo haya, en antigüedad, personas, esa que estaba tinsen, placa, joyas, nada no estaba hibe banco, sobra portar no estaba existir, ofla no estaba tin confianza, Kiko no estaba así, nada estaba ahí, busca un terreno de una propiedad, anto coba un burraco y hinca tu su pertenencia a tu resen, tu cosas de valor, de un camino. Anto, emesa na unda esta traja un mapa y está pone en también para sobra de el tiempo estaba tin hopi guerra, pueblo nan también el lugar donde gente viva para jorta y saquea tur lo cual pertenece a la gente. Que me para evitar ese gente nan estaba curva dera el tesoro na cierto camino na kunan sa una nanta para después el tiempo nan va y busca lo cual nan aguarda. Pero aquí que pasa de que tiempo que porta el persona amuri y el alaga el tesoro escondí y ni un gente más sa DJ. Y mi te quiere ese estaba el caso porta persona, el dueño a vende terreno, no otro gente bien, entonces un gente ahí llega un hombre, estaba trabajando en el terreno, por estar sembrando mata con su shovel, de repente tuk, ¿qué quizá quita? Él va igual, él mira un tesoro. Mare cada uno de nosotros por ahora no está haciendo chapín acá, siente tuk, abre un tesoro tremendo. Kiko, de manera que así, el agua, el guardé back y el va a así tour, lo cual estaba tatín, vende tour su pertenencia para comprar el terreno, para sobra el queda con el tesoro en nan. Kiko, el así, esta pone nos pensa que ya tour e cosas que estaba tatín, no estaba a comparar con el gran tesoro, el gran riqueza que él mirenan. Y él hace turcos para comprar el terreno. Después Jesús así conta, que estaba tatín, en el versículo 45, avisa, también el reino de cielo, de manera un comerciante que busca perla bonita. Y ahora él halla un perla de gran valor, él va y vende todo lo que estaba tatín y a compré. Dos parábolas que te papia de un hallazgo de gran valor. En el caso aquí un comerciante
usaba de joyas. Ella dice que estaba buscando una perla bonita. Y dentro de aquí, romana, ella logra ayer. Pero di con perla, di con Jesús se pone en comparación de un perla. O sea que el tiempo antiguo, un perla estaba algo de gran valor para el género. Me comprender que Team Perla estaba símbolo de riqueza y poder. Damas estaba usa reina nan dorna nan paña cuyendi de perla. Nanta traja renchi, collar, cu perla. Para sobre tratar de demostrar elegancia y de demostrar riqueza. Pero no solamente damas, pero el guerrero también nanta dorna nan armadura cu perla. Ese estaba para espanta el enemigo. O por imaginar, nanta para espanta el enemigo, ahora nanta su armadura dorna cu perla. También me comprende que nanta para usar perla para dar una ofrenda a el Dios pagano, nanta para hacerse como una ofrenda de perla. Y en la historia también dice que Cleopatra, una reina de Egipto, estaba usando perlas valoradas de millones de dólares. Jesús pone como ejemplo algo que para el tiempo estaba teniendo hopi valor, pero estaba teniendo una diferencia, estaba teniendo diferentes sortos de perlas. Algunas está más chiquito, por tanto está totalmente rondo, pero es un que el comerciante mira estaba de un precio incalculable. Romana, para con un perla estaba sin costoso, para sobra no estaba tecnología de hoy en día, con gente por viste un traje, va en profundidad y la más y busca perla sin problema, con oxígeno, con tu cosa. No, el tiempo en nada estaba hopi, peligroso mes para haya tipo de perla, estaba peligroso. Para sobre vos me será vos aguantando por respiración, va a tener profundidad, vos no sabes qué animal vos vais allá, vos no sabes si vos sale en la vida. Y estaba algo sumamente peligroso y riesgoso para haya el tipo de material aquí, un perla. Pero en manera aquí queda asombrada, espantada, ahora la mira, es perla de gran valor. Ahora la haya se dice no. Mi trabajo queda esa aquí, para sobre esa aquí está lo máximo, esa aquí está de gran valor y él hace mis cosas. Él vende tur, lo cual estaba en turcos, para queda solamente perla. Romana, de Kiko es parábola aquí tapapia. Tapapia de valor incalculable, de cultura gente tajasi, pajaya, lo cual no quiere. Y esa aquí tapapia de valor del reino de Dios, el valor de salvación, el valor incalculable del evangelio. Dios se pone en comparación, Jesús se pone en comparación de perla precioso y la pone de tesoro escondido para comparar el reino de Dios. Romana, lo cual nos haya, lo cual nos tiene, la salvación en Cristo Jesús está de valor incalculable, está algo maravilloso, está algo bonita. Que no está comparado con nada. Cristo está el gran tesoro. Jesús está en perla de gran precio. Tiene un valor incalculable. Haya el reino del cielo. Haya el reino del cielo. Tiene capacidad de por mira, comprender y apreciar el mensaje verdadero del evangelio de Cristo Jesús. La pregunta está, Kiko no está dispuesto para así, para quedar con el tesoro aquí. ¿Cuánto no está dispuesto para invertir o sacrificar? El apóstol Pablo de Filipenses capítulo 3, versículo 8, él la pone de una manera hopi bonita para sobre Pablo a comprender edificación de tesoro del evangelio. Y me quiero invitar para nos leer juntos, avisa más que ese. Mita considerar turcos
como pierde comparar con el valor superior de conocer Cristo. De conocer Cristo Jesús, mi Señor, para que en mí sufre pierde de turcos y ta consideraran como basura para mí por gana Cristo. Guagrumanan magnitud y en manera que Pablo avisa aquí. Él avisa a mí ta considerar turcos como pierde comparar con el valor superior de conocer Cristo Jesús. Y me ta considerar aquí como basura para mí por gana Cristo. Wow. Romana, si no está lesa el versículo anterior, no está mira que Pablo estaba teniendo un background hobby importante. Él llega a cierto logro con cualquier persona, lo me estar sintiendo hobby, orgulloso de lo cual él logra. Está un hombre bueno estudiar, está un hombre respetar, está un hombre con un testimonio y un celo para cumplir la ley de Dios. Que me estaba teniendo hobby motivo pagaba. Pero después, cuando él conoce a Cristo, todo lo cual él haya de enter su vida, todo el logro, todo el costo que estaba tan importante, él describía aquí como pierde, como basura, para causa de Cristo Jesús. Romana, me quiero avisar a que Cristo está más importante de turcos, está lo más importante de nuestra vida. Nos como iglesia me ser honra a Cristo. Nos como iglesia me ser viva para Cristo. Cada día nos me de manera a Cristo. Este es el motivo de nos alabanza, de nos adoración. Este es el centro de nos vida, manera nos canta mainta. Cristo está es perla de gran precio. Si no sin Cristo, no sin turcos. Si no sin Cristo, no sin nada. No está completo en Cristo. Mi motivación para mi iglesia me está Cristo. El motivo para servir otro me está Cristo. Ahora nos pone nos miradas en Cristo. Nunca jamás nos sale desapuntar. Líder por fallado, pastor por fallado, mayor por fallado, amigo por fallado, el gobernante por fallado. Pero ahora vos pone vos confianza en Cristo Jesús. Él nunca lo sale defraudado. Él nunca lo desapuntado. Para sobra, está fiel y está cumple su palabra. Aleluya. Cristo está en salvación, Cristo está en esperanza. Realmente no está rico, ahora nos haya Cristo Jesús. ¿Cuántos de nos quiera decir, Señor PCI? Láganos esa de 2 Corintios en el capítulo 8, versículo 9. Te avisa. Para sobra, vos conocés la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aunque estaba tan rico, sin embargo, para vos motivo, él vida pobre. Para vos dor de su pobreza, por la vida rico. Pone atención, opina el versículo aquí, hermano. Te avisa, para sobra, vos conocés la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aunque estaba tan rico, sin embargo, para vos motivo, él vida pobre. Para vos dor de su pobreza, por la vida rico. El versículo aquí nos trata de razón de nuestro estudio bíblico. Y también está un versículo que está mal usado o mal interpretado. ¿En qué sentido? Nada visa que Cristo amor en el cruz de Calvario para no estar rico económicamente, para no portar casa grande, para no portar auto grande, y no tiene nada más que te quita el valor real del sacrificio de Cristo Jesús, que pensa solamente en el parte material. Pero no te trata solamente de parte beneficio económico, se te quita la esencia real del evangelio. En nada usa un versículo así como pretexto para satisfacer el capricho y el deseo de cosas material. Pero el versículo aquí está parte de un argumento que Pablo usa para encorajar Romanas de Corintio.
Manera romana no está estudiando y me quiere encorajar un viaje más, me quiere animado. Ahora vos escucha un versículo, no queda solamente con parte A. Va y lesa el contexto, Kiko está escribiendo promé, Kiko está escribiendo después, para tener una idea general de lo cual realmente es palabra de Dios. Para sobre un versículo, un texto, sin un contexto, simplemente por vida un pretexto. Entonces, apóstol Pablo estaba encorajando a Romana de Corintio. Visa, Romana, vos son meseta manera cristiana de Macedonia. Cristiana de Macedonia, no estaba gente de escasos recursos, no estaba tan hobby placa, no estaba tan pobre. Pero así no mes, no estaba tan así, turnan esfuerzo, con alegría, con gozo, para bendicionar iglesia en Jerusalén. Estaba pasando de un crisis hopi fuerte. Entonces Pablo está animando Romana de Corintio. Romana wak, Romana, aunque no tiene hopi recursos, aunque no está pobre, nada duna de lo que no tiene, con alegría y nada ponen a mes disponible para sobre todo un privilegio para por ayuda iglesia de Jerusalén. Entonces él la pone como argumento y así mezcos con Cristo, él la vida pobre para él en su pobreza nos vira rico. ¿Y qué estaba papiando? ¿En qué sentido Jesús se vira pobre? Romana, Cristo Jesús, creador de cielo y tierra, del universo, dueño de turcos, sentado en la diestra de Dios Tata. Él halaga su trono de gloria y él bien toma forma humana y muri de un pesebre, rondonacu, carne, burico. ¿Qué me avisa? Ah, sorry. Ella nace de un pesebre y la murina un cruz cruel y en versículo una que avisa que no estaba un lugar para recostar su cabeza. Él toma forma humana, forma de siervo. Y no había con el propósito que tu gente sirviera, no, pero él había con el deseo de servir. Y el aguardo humillar, el aguardo exponer, con golpe, pero ese estaba un propósito. Paga el precio para nos picanan. Ese estaba obra más grande que Cristo vino. Él vida pobre para nos portar rico, pero para nos estar rico de salvación, de gracia, de portín, bendición de Dios arriba nos vida. Y Romana está importante para nos recordar, está importante siempre para nos recordar cuánta es riqueza que nos tiene como pueblo de Dios, que nos tiene como cristiana, que nos tiene como unión de Dios. Me quedé invitado a nos leer en Efesios en el capítulo 1, versículo 7. Utavisa, de nos tiene redención por medio de su sangre. Es por donde nos picanan según la riqueza de su gracia. De nos tiene redención por medio de su sangre. Es por donde nos picanan según la riqueza de su gracia. Hermana, el evangelio de Dios, el mensaje de salvación, está un gran tesoro que te envía, no está descuidado, no está olvidado. Pero es importante, de manera salmista, no olvidar ningún de su beneficio. Agradecí, Señor, cada día. Y Romana, ahora nos arrepentí y nos pone nos fe en Cristo y nos a comprender, Kiko, Señora Hasi, en el cruz de Calvario, nos aborda llenar con bendición, con riqueza incalculable. Por ejemplo, nos picana a bordo por donar. Tú nos picanan a bordo por donar, no te importa el tamaño, la condición. Pero te avisa, si no te corá manera sangre, na bin vira manera sneu. Blanco manera sneu. Hermana, ¿cuánto de nos tienen para agradecer a Dios? Si no se mira atrás, algún más que otro, no, pero tú apeca delante de Dios. Y he hecho
que ese a alejarnos por de Dios, que Señora perdonarnos picanan, esta una bendición, hopi grande. Palabra de Dios avisa que nos abordo justificar. ¿Qué que se quemen? Que nos abordo declarar justo. Tú lo cual nos hace, tú reacta contra nos, tú recostan malo, que estaba condenados a través del sacrificio de Cristo Jesús, Señor, a imputar en justicia y a declararnos justo, que nos está sin picar, manera nunca nos hace nada delante de su presencia. En otra bendición romana, nos recorta limpio delante de Dios. Aceita pasa, ahora vos ponemos fe, ahora vos ponemos confianza y vos a reconocer lo cual Cristo Jesús hace en la cruz de Calvario. Él ha declararnos justo, pero también Él ha declararnos santo. Wow. Sea santo para sobre a mí está santo. Y delante de Ye, en palabra te avisa que sin santidad ni un gente lo mira, Señor. Señor está declarando santo, no para sobra de nos mes, no está perfecto, pero Él ha declararnos justo y santo. Y ahora aquí Él ha comenzado con un proceso que nos mes está consciente de santificación cada día, preparando, reconociendo a través de su palabra, quitando todo lo cual no está ayudándonos a través de su Espíritu Santo. Pero rumanan delante de Dios legalmente, ahora esta mira nos, en otra mira nos actonan, pero la mira lo cual Cristo Jesús hace y esta mira nos santo delante de Dios. Amén. ¿Qué que se está hace que nos portin paz con Dios? Bibel tapapia de diferentes versículos que nos llega y trata aquí nan. Camina esta visa que Dios está rabia tu día contra el pecador. Es no está algo que nos ha inventado, pero esta visa que la ira de Dios está arriba e impío. Vos por imaginar un gente que va a despreciar el sacrificio de Cristo Jesús para su motivo, para el nace de picar, rabia de Dios está arriba ya constantemente. Pero a través que nos a reconocer y lo cual Cristo hace para nos, ve esta vista que nos tiene paz con Dios. Que Dios no arrabia más, sino la duna nos de derecho de estar suyunan. Y nos por acá canta con voz fuerte. Yo no soy esclavo del temor, yo soy, dice, yo soy. ¿Cuántos de nos ayudan de Dios? Que nos tiene paz con Dios, Ave Mainta. Y nos no me se tiene temor y miedo. Manera un gente sin Dios me se tapa sobra. Un día los meses de una cuenta, cada quien meses de una cuenta para su acto y nota conta cuánto costan bombas así. Importante está Kiko bajasi tu Cristo Jesús el sacrificio. Pero es tan cual reconocer por tu gozo y alegría visa mitin paz con Dios. Señor, danos paz, Señor, danos esperanza. Algo bonito que te pasa también, está con nos gozo y alegría. Y la palabra te avisa que el gozo del Señor está nos fortaleza. Es un gozo profundo que a pesar de circunstancias, a pesar que nos mira cosas rondinos, que te muestra de manera adverso, extraño, de nos corazón de padén, nos forza que el gozo del Señor está nos fortaleza. No está, no que me tu día me estaba jariendo, contando yo, no, te envía un momento de dificultad y problema, pero tiene profundidad de tu corazón, pues que el Señor está cubo, que tiene control, que está en su mano y no tiene nada que por separado de amor de Cristo Jesús. Hermana, el gran tesoro del Evangelio nos tiene esperanza de vida eterna. Nos tiene esperanza de vida eterna. La vida aquí está pasajero. Un día nos tiene que morir, pero no sabe que no turcos acaba en nan. Para sobre nosotros encontrar con el Señor, para viva, para siempre con Él. ¿No está maravilloso, rumana? ¿Quién por cuánto sembo por paga algo así? ¿Cuánto plaga vos meter para tener paz en tu corazón?
não tem preço, aceita valor do evangelho. Romana, nós tem a palavra de Deus. Através do evangelho, o grande tesouro, nós tem a palavra de Deus. Que avisa, a palavra está lampi na minha pia e luz na minha caminho. Nós temos manual de vida que ajuda-nos para viver de acordo no propósito de Deus, cada dia. Y ese está algo que me hace alentarnos, que cada día nos está buscando más y más, pasar cuata es voluntad de Dios y nos por viva una vida con propósito. Me conta, si me han pasado que poco día nos mire noticia que un cantante famoso de Yankee, que dicen de su top de su carrera musical, ganando Hop y Placa, él decidió para vivir a un cristiano, para seguir a Cristo y le haga vida a una banda, para sobrar. Él avisa, tiene una diferencia, tiene una vida exitoso y tiene una vida con propósito. Ahora nos haya Cristo Jesús de nos vida, nos haya sentido, propósito de nos vida. Nos tiene un motivo para viva, nos tiene gozo de nuestro corazón. Aleluya, está maravilloso. Y en mes está un motivo de gozo, hermana. ¿Cuánto gente nos mira? Él dice palabra aquí. Kiko vale un gente, gana gente el mundo y te pierde su alma. O por tinture millones, ture propiedad. Tu gente está pensando que aceita de una alegría, gozo, de un éxito. Pero cuántos viajes nosotros atendemos, artistas, la gente así, que no estaba turcos y lo único que no estaba deseada, matan a curva, tira de un piso arriba para sobra, no te aguanta más, no tiene sentido de su vida, no tiene paz en su corazón. Sin embargo, un gente portada no tiene ópice. Por ti está pensando mañana, mañana me se paga este último día para pagar agua. Por tal mañana, el último día, aquí uno se va y come cuánto ayaca, o viaja aquí no tiene ayaca. Por tal vos pesa, pero ese no está problema, para sobre botín gozo de mi corazón. Cupán seco, cupán tiki, botín es gozo de Señor de mi corazón y no está preocupado. Para sobrar ese no te da una felicidad. Pero Cristo sí te llena completamente. Aleluya. Este gran tesoro del evangelio. Romana, como cristiana, nos tiene Espíritu Santo. Que guía-nos na tu verdad. Nos nota, nos tiene consolador. Señora avisa, mita vai, pero mita laga bozo es consolador. E no alaga nos desamparar. Envia a gente na tabai, rondi nos, pero nos sabe que o Senhor a permitir de estar em nan. Ele avisa, milota que bozo tur dia tem na fim do mundo. Não tem motivo para sentir soledade, não tem motivo para estar triste. O Senhor está conosco e está guiando-nos na tua verdade. E algo bonito que nos tem através do Espírito Santo está com nós é sello do Espírito Santo. Ora nos quer em Jesus, ora nos põe nos fé em Ele, Ele sella-nos. O que sei que men? Ele avisa, botar minha propriedade. Esta es garantía que no está una de Dios. Que pase lo que pase, no está pertenece al reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros están miembros de la familia de Dios? Aleluya. Manera nos canta Wemainta. El gran tesoro del evangelio está con nuestra vida y una de Dios. Nos no está esclavo de temor. Nos no está una de ira. Nos no está una de desobediencia, pero nos ayuda de Dios y coheredero con Cristo, participante de herencia de Dios. Si Dios ha dado a Cristo un culpa glorificada, dámenos por participar de ese. Si Cristo ha resucitado, dámenos lo resucitar junto con Él. ¿No está maravilloso, hermana? Poco día pasado estaba teniendo notario Trump explicando el asunto de herencia. ¿Qué cosa pasa? Ahora una persona fallece con cuánto problema es por vida si un gente nos hace un testamento que usted haga
herencia nan por vida situación muy difícil. Pero con Cristo, esta cutada en Cristo, no tiene problema. Nos tiene una herencia asegurada. Nos está coheredero con Cristo Jesús. Tú lo cual estaba de Cristo, también está de nos. Aleluya. Que menos no me seguro en notario. Pase y para sobrar. Está garantizado. Ahora nos muri, nos tiene herencia maravilloso. Y está una herencia incorruptible. Una herencia que no te pierde valor con tiempo. Esta es una herencia que te queda para eternidad. Rumana, el gran tesoro del Evangelio. Ahora no está conocer Cristo, no está haya una familia, tu parte del mundo, en cualquier lugar, de cualquier otro idioma, de cualquier otra nacionalidad, no te importa, para sobre nos tiene una conexión especial. Ya pasaba a mí a quedar encantada, me hace referencia en ese, pasaba tiene una pareja, de repente la mira vía Facebook, na visitaron de Argentina. Llega, na bordo recibí con hopi cariño, después, na final, me estaban papeando con rumana aquí, después de un par de días, me estaban comiendo con rumana de iglesia, manera hopi tiempo, no conoce otro. Pero si está así, conexión rumana, no está una familia, si vos vas a Holanda, Merca, Venezuela, Colombia, vos sabés que tiene una familia preciosa en el reino de Dios. Aleluya. Está luchando con un tosamento aquí, pero estaba yendo, casi acabando. Rumán está en motivo de gran gozo. Pues vende todo lo que estaba tatín para comprar el campo, donde el tesoro estaba. Rumán, vale la pena para tu cos para Cristo. Vale la pena para nos por poner un banda, ture otro conan igual el verdadero valor que nos tiene en Cristo Jesús. Hermana, para alguna persona, el evangelio no está motivo de gran gozo, para sobrananta desconocer el valor y la riqueza que tiene en Cristo. Y tiene un versículo que te avisa en Proverbio. Te avisa, tin que te pretende de estar rico y no tiene nada. Tin que te pretende de estar pobre y no tiene hopi riqueza. Y vos te quieres que por ti cristiana que no estás disfrutando de la riqueza de Dios para sobrenar no tiene un conocimiento de lo cual no tiene de esta manera no significa nada, el evangelio no significa nada para nada. Y ella pone mi corda, por ejemplo, un caso de un rumán que había un viaje a Aruba, un amigo, músico, muchos hombres John, pero me viaje que salí de Brasil. Y él vino a Aruba sin conocer el idioma, sin conocer nada. Él allí vino como una aventura. Muchos hombres, opinión. Tanto, él la cuenta que estaba en retraso en el vuelo. Hopi hora me será guarda. Y él no conoce el idioma que me no sabe muchas cosas, entonces no apuntrele. Porque come algo, estaba en hopi hamburger, pero él no sabe el idioma, él no comprende bon, él piensa que tiene que pagar. Entonces, ¿vos come algo? Y le dice, sí, ¿qué como quiere? Nada de un menú, él no te comprende nada. Y él le dice, Gis, dame cualquier cosa. Después de un rato, generan a BIN, a resultar que aerolínea a te quiere, y el pasajero na, y tawac, hasta 13 hamburger grande para personas aquí, otro te come galiña, otro come carne, tu gente, anto ahora na bimpe, na 13 pan con manteca. Y él de aquella manera, él le pide cualquier cosa. Nada de cualquier cosa. Él no estaba tasado,
el beneficio que estaba tratando para pedir o para exigir algo, pastor, ahora botín desconocimiento, ese te pasa. Y opi rumana, opi cristiana, está viva desconociendo el bendición que nos tiene en Cristo. Nos da el valor. Tiene un poema, mi abuela estaba declamando ese, se llama La mano del maestro. Se trata de un hombre que está vendiendo un violín. La hace un subasta y él apunta. ¿Quién que compra el violín aquí? ¿Quién está de una 100 florín? ¿Quién te pasa? No te voy a con él. ¿Quién que compra el violín aquí? Mira la que es para 80. ¿Quién te pasa? Canabay, ni gente te voy a con él. ¿Quién está de una 50? ¿Quién que va a 40? Ni gente está avisa nada, ni gente está worry. Me está vendiendo para 10, va con él. Me está ofreciendo para 10 florín. Nada. De repente un anciano, gente grande, te dice, si no hay gente que compre gis, fíame un rato. Él la coge, él la afina, cuerdena, él la limpia un tiki, y él la comienza a poner arco, y él la comienza a tocar. Y él la comienza a sacar un sonido que tu gente queda de manera asombrada. ¿Qué sonido es aquí? ¿Quién ha? ¿Ese es viol que uno está vendiendo? Entonces gente comienza a interesar, dice, no, a mí te compré, a mí quiero una 100. No, a mí te doy una 200. No, 500. A mí te doy una 1000, 2000, 3000, 5000. Va con él. Kiko aduna el valor. El man de maestro. El man de maestro. Hermana, ahora nos portar, no tiene ningún sentido de nos vida, nos piensa que no tiene valor. Pero ahora nos da en el man de Cristo Jesús, nos vida tajaya sentido, nos vida tajaya valor y ese es tan maravilloso. Aleluya, que Señora túmanos, que Señora cúmpranos con su sangre. Aleluya. Enviar nos no te reconocer el valor de cosas para sobre no sabe de. También te avisa que el oro, si vos no conoces, si vos no tienes experiencia, es simplemente taparse una piedra, que vos te ignoré, si vos no te dices, pero un gente que por mira el valor de ese, está aquí tiene una riqueza incalculable. Romana, en oración a Wemainta, el deseo a Wemainta tapa, realmente nos reconoce el valor que nos tiene en Cristo Jesús. Es piedra, es perla de gran precio, el tesoro escondido, que vale más y más que cualquier otra cosa que nos pueda imaginar. No tiene otra cosa más importante que Cristo. Romana, este es el motivo de nos de bien servir, el motivo de formar una familia de acuerdo a su propósito, a su voluntad. Y me quiero leer de Mateo capítulo 19, versículo 29 te avisa, cualquiera cual haga caso of Rumán, of tata, of mama, of casa, of you, of tera, para causa de mi nombre, lo recibí 100 veces más y lo heredará en vida eterna. Siempre vota sali ganar, ora votin Cristo de vida. Pensei nos meses compartir con otro, ¿no? Pensei nos meses encorajar cada día, Pensei nos meses quita nos mirada de rumana, portada, o de pastora, o de líder, pero nos meta y nos mirada, meseta Cristo Jesús. Gusta vale la pena arriba turcos. Me quisiera que el versículo aquí de Mateo 33, 6:33, que avisa, busca por mí el reino de Dios y su justicia. Y turcos, esta duna nos dimes. Prometo turcos, hermanan, el reino de Dios y su justicia. En la temporada aquí, háganos disfrutar con familia, háganos pasa dushi, háganos come, pero no olvidar el motivo principal y es celebración.
está Cristo Jesús. Es motivo de nos alabanza, es motivo de nos adoración, es motivo de salvación. ¿Cuántos de nos por un aplauso fuerte de adoración? Si tem ainda personas aqui que não há mira ou não há bendição de riqueza, me quero invitar a ver o aqui com Cristo ha participado de cruz de Calvário, com ele entregar sua vida. E que se você põe sua fé e sua confiança em Ele, tu bendicionas com nossa lesa aqui na vida parte vivo.